Regla 3. No escondas en la niebla las cosas que no desees. Esos platos del demonio. Quiero a mi suegro. Y le respeto. Su estabilidad emocional es asombrosa, es una de esas personas fuertes o afortunadas, quizá tenga algo de ambas cosas, capaces de apechugar con los suplicios y aflicciones de la vida y seguir adelante sin apenas quejarse, como si tal cosa. Ahora ya es mayor. Del Roberts tiene 88 años, lleva una prótesis en una rodilla y está esperando a que le reemplacen la otra. Le han colocado endoprótesis en las arterias coronarias y le han cambiado una válvula del corazón. Tiene una lesión en el nervio peroneo común y a veces resbala y se cae. Pero hace un año aún jugaba al curling y empujaba la pesada piedra de granito con un bastón diseñado específicamente para personas que ya no pueden agacharse tanto como antes. Cuando su esposa Beth, ahora ya fallecida, contrajo demencia a una edad relativamente temprana, la cuidó de la manera más servicial y altruista que cabría imaginar. Fue impresionante. Yo no tengo nada claro que hubiera mostrado la misma entereza. La cuidó hasta que empezó a serle imposible levantarla de la silla en que la hubiera sentado. Fue mucho después de que hubiera perdido el habla. Pero por cómo se le iluminaban los ojos cuando él entraba en la habitación, era obvio que aún le amaba, y el sentimiento era mutuo. No le describiría como alguien propenso a lavarse las manos cuando la cosa se pone fea. Más bien lo contrario. Cuando Dell era mucho más joven, trabajaba de agente inmobiliario en Fairview, Alberta, el pueblo donde yo crecí y que le acogió durante varias décadas. De hecho, vivíamos frente a frente de los Roberts. En esa época solía ir a casa a almorzar, como era costumbre. Normalmente Beth le preparaba sopa, casi seguro que Campbell's, esa que todo el mundo tomaba entonces y que Warhol inmortalizó, y un bocadillo. Un día, de golpe y porrazo, le espetó esto a su esposa: ¿por qué demonios comemos siempre de estos platitos? No me gusta nada comer con estos platos pequeños. Le había estado sirviendo los bocadillos en platos de postre de unos 15 centímetros de diámetro, en lugar de usar platos llanos normales. Poco después, sorprendida, contó lo sucedido a sus hijas. Desde entonces es una anécdota que se ha vuelto a contar en muchas reuniones familiares y que ha despertado grandes risotadas. Al fin y al cabo, le había estado sirviendo el almuerzo en esos platos durante al menos 20 años hasta que se dignó a decirle algo. Ella no tenía ni idea de que su forma de poner la mesa molestaba a su marido. Nunca se había quejado. Si uno lo piensa, es inevitable reírse. Es posible que ese día estuviera molesto por algo completamente diferente y que, en verdad, los platos le dieran igual. Y, en cierto modo, es un asunto trivial. Pero, visto desde otra perspectiva, no tiene nada de trivial, por dos razones. Primero, si algo pasa cada día, hay que darle importancia, y el almuerzo sucedía cada día. Por tanto, si había algo que fuera una molestia crónica, aunque fuera nimia, se tenía que abordar. Segundo, es muy habitual dejar que las irritaciones consideradas leves, que no lo son, como he dicho, si suceden de continuo, se prolonguen durante años sin comentarlas o resolverlas. He aquí el problema: si sumas 100 o 1000 de esos incordios, y pasa, tu vida será una pesadilla y tu matrimonio se verá abocado al desastre. Así pues, no finjas estar contento con algo si no lo estás, tampoco si es posible, en teoría, pactar una solución razonable. Peleaos, diantre. Por más desagradable que sea en ese momento, aliviaréis parte de la tensión. Especialmente cuando se trate de esos hechos cotidianos que todo el mundo tiende a tachar de triviales, incluso los platos en que te sirven la comida. La vida es lo que se repite, y vale la pena reconducir lo que se repite. No vale la pena discutir. He aquí una anécdota más seria de la misma clase. Una vez, una clienta vino a verme para comentarme su plan de hacerse autónoma después de una larga carrera como contable de una gran empresa. En su profesión se la tenía en alta consideración y era una persona competente, buena y atenta. Pero también era muy infeliz.
Al principio supuse que la infelicidad provenía de sus miedos por el inminente cambio profesional. No obstante, hizo la transición sin ningún apuro mientras continuábamos nuestras sesiones e iban surgiendo otras cuestiones. Su problema no era el cambio de profesión, era el matrimonio. Describía a su marido como una persona muy egocéntrica y, al mismo tiempo, excesivamente preocupada por lo que pensaban los demás. Era una mezcla contradictoria, en cierto aspecto, aunque es bastante común encontrar personalidades en que estos extremos se tocan. Si te inclinas demasiado en una dirección, hay algo en tu interior que se inclina en la otra. Es decir, pese al narcisismo del marido, al menos desde la perspectiva de su esposa, era esclavo de las opiniones de toda persona a quien conocía, salvo de las de los miembros de su familia. También bebía en exceso, un hábito que acentuaba sus defectos de carácter. Mi clienta no estaba cómoda en su propio hogar. Tenía la sensación de que dentro del piso que compartía con su marido, pues la pareja no tenía hijos, no había nada que fuera suyo de verdad. Su situación era un buen ejemplo de que lo externo puede reflejar profundamente lo interno, motivo por el que yo sugiero a la gente con problemas psicológicos que empiecen el proceso de recuperación limpiando, y luego decorando, a ser posible, sus habitaciones. Su marido había escogido todos los muebles de la casa, que ella describía como llamativos, recargados e incómodos. Además, era un ávido coleccionista de arte pop, o sea que las paredes de la casa estaban colmadas de esos objetos. Había pasado años buscándolos por galerías y otros sitios, muchas veces mientras ella esperaba fuera en el coche. Me dijo que no le importaban los muebles y el exceso de objetos decorativos, pero mentía. La verdad era que no le gustaban ni lo más mínimo. Su gusto no casaba con la ostentación, con los muebles ni con la ristra de obras de arte que componían la colección de su marido. Ella prefería una estética más minimalista, o quizá esa preferencia fuera una consecuencia de los excesos decorativos de su marido. Nunca quedó del todo claro qué habría preferido, lo cual podría ser parte del problema, como no sabía qué le gustaba y era igual de ambigua respecto a lo que no le gustaba, no tenía fuerza para expresar sus propias opiniones. Es complicado ganar una discusión, o incluso iniciarla, si no has articulado con cuidado qué quieres, o no quieres, y necesitas, o no necesitas. No obstante, no le gustaba sentirse como una extraña en su propia casa. Por esa razón nunca invitaba a amigos, otro problema que no era nimio y que agravaba sus sentimientos de solitud. Pero los muebles y los cuadros se iban acumulando en cada expedición que hacían para comprar en Canadá y en el extranjero. Y con cada compra quedaba menos de ella en la casa y en el matrimonio y, por tanto, más de su marido. Con todo, mi clienta nunca fue a la guerra. En todas las décadas que estuvieron casados, jamás tuvo un ataque de rabia genuina, nunca abordó de frente y con decisión el hecho de que aborrecía su hogar y su subordinación al gusto del marido. En vez de eso, le dejaba salirse con la suya una y otra vez, poco a poco, porque decía que no valía la pena pelearse por esas fruslerías. Y con cada derrota, la siguiente disputa se volvía más necesaria, aunque menos probable, porque ella creía que una discusión seria, una vez iniciada, amenazaría con dilatarse y abarcar todas las cosas molestas sobre su matrimonio, con lo que seguramente estallaría una auténtica guerra sin cuartel. Entonces se podía verter todo lo malo y habría que abordarlo de una manera u otra. Así que se quedó callada. Pero vivía en un estado de represión crónica y de rencor constante y tenía la impresión de haber echado a perder muchas oportunidades en su vida. Es un error pensar que los muebles y los cuadros de arte pop son simples objetos materiales. Sería más exacto y relevante tildarlos de recipientes de información, por decirlo así, sobre el estado del matrimonio, y no cabe duda de que mi clienta los veía así. Todos los objetos de arte eran la efigie concreta de una victoria, por pírrica que fuera, y de una derrota, o, al menos, de una negociación que no ocurrió y, por tanto, de una pugna que terminó antes de empezar. Y había docenas, o tal vez cientos, cada una era un arma en una guerra silenciosa y destructiva de décadas de duración. Como era de esperar, dadas las circunstancias,
la pareja se separó después de 30 años de matrimonio. Creo que el marido se quedó con todos los muebles y el arte. He aquí una idea aterradora y desalentadora para motivarte a mejorar tu matrimonio, para asustarte y animarte a acometer las espantosas dificultades de una verdadera negociación. Cada problemita que tengas cada mañana, tarde o noche con tu pareja se repetirá durante los 15.000 días que componen un matrimonio de 40 años. Todas las discrepancias triviales pero crónicas sobre la cocina, los platos, la limpieza de la casa, la responsabilidad por las finanzas o la frecuencia con que se tienen relaciones sexuales se irán duplicando a menos que las consigáis solventar. Quizá penséis, al menos por un tiempo, que es mejor esquivar la confrontación y vagar juntos en una paz aparente, aunque falsa. Pero no os confundáis, vagando, envejeces igual de rápido que aspirando a más. Sin embargo, cuando vagas, vas sin rumbo, y la probabilidad de conseguir lo que quieres y necesitas vagando sin rumbo es muy baja. Las cosas se desmoronan solas, pero los pecados de los hombres aceleran su deterioro, este es un saber popular desde hace siglos. Es muy posible que reparar en la repetición eterna del mismo pequeño infierno sea justo lo que haga falta para obligarte a afrontar los problemas de tu matrimonio y a negociar de buena fe, pero con uñas y dientes, para resolverlos. No obstante, es sencillísimo ignorar los remordimientos y dejar pasar las pequeñas derrotas, día tras día, sobre todo a corto plazo. No es una buena estrategia. Solo un propósito esmerado y un esfuerzo y compromiso tenaces pueden contrarrestar la calamidad que se suele ir agravando con la ceguera deliberada. Solo eso puede detener la marea entrópica y mantener a raya la catástrofe familiar y social. Corrupción, comisión y omisión. En mi opinión, el tipo de corrupción que estamos comentando está muy relacionado con el engaño, con la mentira, más francamente, y, por encima de todo, con el autoengaño. Los adeptos más fieles de la lógica creen que el autoengaño es imposible. No entienden cómo una persona puede creer una cosa y la contraria a la vez. Pero los lógicos no son psicólogos y, como es obvio, no ven o no tienen en cuenta el hecho de que ellos mismos tienen familiares, por ejemplo, a quienes aman y odian al mismo tiempo, al menos en ocasiones. Es más, no está claro lo que significa creer cuando se habla de la fe humana, ni tampoco lo que se quiere decir con a la vez. Puedo creer una cosa hoy y otra mañana y salir del paso muchas veces, al menos a corto plazo. Y en muchas ocasiones he tenido la sensación de creer a la vez en una cosa y en su contraria mientras leía trabajos de los alumnos de la universidad, en los que el autor sostenía algo en un párrafo y algo por completo contradictorio en el siguiente. A veces, esto sucedía a lo largo de una sola frase. Existen muchas condiciones o circunstancias en que, en teoría, puede darse el autoengaño. Los psicoanalistas, con Freud al frente, han analizado muchas de ellas. Freud pensaba que buena parte de la enfermedad mental se debe a la represión, que hay razones para considerar una forma de autoengaño. Para él, los recuerdos de hechos traumáticos e inquietantes se destierran sin pensar al inconsciente, donde se dedican a armar escándalo y dar problemas, como duendes aviesos en una mazmorra. Freud creía que la personalidad humana no es unitaria, sino que está formada por un revoltijo fragmentado y caótico de espíritus que no siempre están de acuerdo, o que ni siquiera se comunican. La verdad de esta afirmación es innegable, al menos en un aspecto simple: podemos pensar en cosas, podemos simular acciones o sucesos posibles o alternativos, sin tener que hacerlas de inmediato. Es necesario disociar entre pensamiento y acción para que exista el pensamiento abstracto. Así, podemos pensar o decir claramente una cosa y hacer otra. No pasa nada cuando nos limitamos a pensar antes de actuar, pero quizás sí pasa algo cuando prometemos o afirmamos creer algo y, luego, nuestros actos indican que, en verdad, tenemos fe en otra cosa distinta. Esta es una forma de engaño, una división del carácter, una contradicción entre maneras de ser. Incluso se le ha dado un nombre: decir que se cree una cosa y luego actuar, o hablar, de forma diferente, o incluso opuesta, constituye una contradicción performativa, según ciertos filósofos modernos. En mi opinión,
es una mentira implícita. Abrigar creencias contradictorias también deviene un problema cuando el sujeto trata de actuar conforme a ambas al mismo tiempo y descubre, a menudo con gran pesar, la paradoja que hace imposible ese empeño. Freud elaboró una larga lista de fenómenos similares a la represión, la expulsión activa de la mente del material psicológico potencialmente consciente, que él denominaba mecanismos de defensa. Comprenden la negación, la verdad, no está tan mal, la formación reactiva, adoro una barbaridad a mi madre, el desplazamiento, el jefe me grita a mí, yo grito a mi mujer grita al bebé y el bebé muerde al gato, la identificación, se burlan de mí y eso me lleva a ser un acosador, la racionalización, una justificación interesada para un acto censurable, la intelectualización, la opción favorita del Woody Allen de los inicios, divertido y neurótico, la sublimación, siempre puedo pintar a mujeres desnudas, y la proyección, no soy delicado, simplemente eres un pesado. Freud fue un sensacional filósofo del engaño. No le daba miedo denunciar la relación entre la deshonestidad y la psicopatología. Sin embargo, a mi juicio, sus ideas sobre el autoengaño adolecen de dos errores graves. Primer error, Freud no se percató de que los pecados de omisión contribuían tanto o más a la enfermedad mental que los pecados de comisión enumerados arriba, que constituyen la represión. Pensaba de ese modo porque era lo normal. Por lo general, la gente cree que hacer activamente algo malo, es decir, el pecado de comisión, es peor que abstenerse de hacer algo bueno, es decir, el pecado de omisión. Tal vez sea porque siempre hay cosas buenas que no estamos haciendo, por lo que algunos pecados de omisión son inevitables. En cualquier caso, sigue habiendo casos en los que la ceguera deliberada genera catástrofes más graves, más fáciles de racionalizar, que la represión activa o inconsciente de algo terrible pero entendido. El segundo es un pecado de comisión, porque es conocido. El primer problema, la ceguera deliberada, se da cuando podrías averiguar algo, pero dejas de indagar en ello para no descubrir una cosa que te podría incomodar bastante. Los asesores políticos llaman a esta ignorancia autoimpuesta negación plausible, que es una expresión que denota una racionalización intelectualizada de la clase más patológica. Cabe decir que esa ceguera se considera muchas veces un delito en toda su extensión. Si eres director general, por ejemplo, y sospechas que tu tesorero está edulcorando las cuentas y no lo investigas porque no quieres saberlo, podrías seguir siendo responsable por tu inacción. Faltaría más. Como estrategia, no mirar bajo la cama cuando tienes sospechas fundadas de que hay un monstruo escondido no es recomendable. Segundo error, Freud asumía que las cosas vividas eran cosas entendidas. De acuerdo con ese supuesto, pensaba que en algún lugar de la mente existía un recuerdo que representaba fielmente el pasado, como una grabación de vídeo objetiva. Estas serían premisas razonables si nuestra experiencia fuera tan solo una serie de sucesos objetivamente reales e incuestionables transmitidos a través de nuestros sentidos, concebidos, evaluados y tomados como referencia para actuar. Si todo esto fuera cierto, la experiencia traumática se plasmaría con fidelidad en la memoria, por más que los mecanismos inconscientes, o conscientes, aunque Freud presuponía los primeros, la expulsaran de la consciencia debido a su naturaleza comprendida pero terrible. No obstante, ni la realidad ni nuestro procesamiento de la realidad son tan objetivos o articulados como Freud suponía. Por ejemplo, imagina que tu esposa o tu marido te ha ignorado románticamente durante varios meses, más de lo que puedes aguantar, y un día te encuentras a tu pareja apoyada en la valla del jardín charlando amistosamente, y quizá haciendo solo eso, con un vecino bien plantado, o una vecina. La forma en que procesamos una experiencia así de anómala, nueva, incómoda o incluso traumática no acostumbra a ser una cuestión de percepción, seguida de una comprensión y reflexión conscientes, una emoción o motivación derivada de esa reflexión y, luego, una acción. Lo que sucede se asemeja más a eso en lo que ahondamos en las reglas 1 y 2, procesamos el mundo desconocido de abajo arriba. Encontramos recipientes de información, por decirlo así, cuyo pleno significado no es en absoluto obvio. Ver a nuestra pareja hablar con el vecino o la vecina,
Pues, no es lo mismo que pensar en un sentido filosófico totalmente articulado y desarrollado. Mi pareja me ha dejado solo y me ha privado de contacto físico durante meses. Aunque no he dicho nada concreto, esto me ha provocado una frustración y un dolor constantes. Ahora me lo está restregando, a mi entender, hablando con tanto desparpajo con alguien que, a mi lado, es un extraño, cuando yo he recibido muy poca atención. Es mucho más probable que la ira, el dolor y la soledad se hayan ido acumulando en tu interior con cada rechazo, gota a gota, hasta llegar al borde. Y ahora, están rebosando. Esa aparición repentina de una emoción negativa no necesariamente significa que ahora seas del todo consciente de su acumulación. Es muy factible, como en el caso de mi suegro, o de mi clienta, que notaras cómo te ibas frustrando cada vez más hasta que fuiste consciente de que estabas más irritable e infeliz, pero eso no tiene por qué significar que hayas advertido la causa. ¿Y cuál es la causa? El abanico de posibilidades es terriblemente amplio. Quizá no te están ignorando en absoluto. Tal vez has pasado una mala racha en el trabajo y eso ha dinamitado tu confianza en general. En consecuencia, te has vuelto sensible a cualquier señal de rechazo, aunque sea imaginaria, dentro de tu matrimonio. O sea, que no debes determinar tanto porque tu esposa o marido ya no te presta atención, sino que faceta de tu jefe, de tus compañeros o de tu profesión te está desestabilizando. Así, la auténtica causa de tu molestia se aleja mucho de los síntomas, los sentimientos de rechazo, que te están volviendo irritable, enojado, sensible y dolido. No hay nada obvio en la relación entre causa y efecto en estos casos. Quizá tu pareja sí que te está ignorando, como intuyes, tal vez sea la señal de una aventura inminente y un atisbo del camino que conducirá al divorcio. Ambos son problemas graves, en caso de ser ciertos. Es normal que estés disgustado. Pero puede que te obceques y te niegues a sopesar la idea de que tu carrera o tu matrimonio pendan de un hilo. Y eso no es de extrañar, pero tampoco ayuda. Encima de todo ello está la complejidad general de la vida, que complica la búsqueda de claridad. Piensa en la pregunta que pasó en verdad. Por ejemplo, en un matrimonio fallido, un divorcio y una pugna por la custodia de los niños. La respuesta es tan compleja que, para resolver las discrepancias, suele ser necesaria una valoración del tribunal y un análisis de varias partes. Pero incluso entonces es improbable que uno o los dos protagonistas crean que se ha hecho justicia. En parte, se debe a que los hechos en general, y específicamente los interpersonales, no son hechos simples, objetivos e independientes entre sí. Todo extrae su significado, la información que representa, del contexto en que se radica, buena parte de lo cual no se puede percibir ni valorar cuando el hecho en cuestión tiene lugar. El significado de lo que dice una esposa a su marido hoy dependerá de todo lo que se hayan dicho ambos, de todo lo que hayan hecho juntos en su vida y del contenido de sus elucubraciones mutuas, y ahí no acaba la complejidad. Por poner un ejemplo, ese significado podría llegar a depender en gran medida de cómo la madre de la esposa trataba a su padre, o de cómo la abuela trataba a su abuelo, así como de la relación entre los hombres y las mujeres en la cultura general. Por eso las discusiones domésticas se van de las manos tan a menudo, sobre todo cuando nunca se ha acordado una pauta de comunicación continua y efectiva. Una cosa conduce a otra más profunda, y esa conduce a otra más profunda todavía, hasta que una discusión sobre qué platos son mejores para servir el almuerzo se convierte en una guerra sin cuartel sobre la conveniencia de disolver el matrimonio. Y no cabe duda de que es el miedo a caer por un orificio de ese tamaño, en particular, cuando hay muchas cosas de las que no se ha hablado, lo que motiva la propensión a callar cuando sería mejor, aunque más peligroso, expresarse. ¿Qué es la niebla? Imagina que estás asustado. Tienes motivos para estarlo. Tienes miedo de ti mismo. Tienes miedo de otras personas. Tienes miedo del mundo. Sientes nostalgia por la inocencia del pasado, por el tiempo anterior a cuando aprendiste las cosas terribles que destruyeron tu fe de la infancia. Lo que has descubierto de ti mismo, de otra gente y del mundo te ha apenado, más que cultivarte. Te han traicionado,
herido y decepcionado. Has empezado a desconfiar incluso de la esperanza en sí misma, pues tu esperanza ha quedado hecha añicos en repetidas ocasiones. Esa es la definición exacta de la desesperanza. Lo último que quieres es saber más. Mejor dejar en paz lo que está envuelto en misterio. Y también es mejor no pensar demasiado, o nada, sobre lo que podría ser. Después de todo, ojos que no ven, corazón que no siente. En definitiva, que es absurdo saber. Siendo más concretos, imagina que tienes tanto miedo que no te permites ni siquiera saber lo que quieres. Saberlo implicaría tener esperanza, y tus esperanzas se han desvanecido. Tienes motivos para seguir en la ignorancia. Tal vez tengas miedo de que no haya nada que valga la pena desear, te da miedo que, si señalas exactamente lo que deseas, acabes descubriendo más allá de toda duda que es el fracaso, te da miedo que el fracaso sea el resultado más probable, y, finalmente, te da miedo que, si defines el fracaso y no triunfas, sabrás sin atisbo de duda que fuiste tú quien fracasó, que fue culpa tuya. Así que no te permites saber lo que quieres. ¿Cómo lo haces? Negándote a darle vueltas. A veces eres feliz, estás satisfecho y te entregas en cuerpo y alma a las cosas, otras veces te sientes triste o frustrado y sucumbes al nihilismo, pero no te adentras mucho en el motivo, pues entonces lo sabrías y verías de nuevo cómo se derrumba tu esperanza y se confirma la decepción. También tienes miedo, aunque por otras razones, de permitir que otros sepan lo que quieres. Para empezar, si averiguaran justo lo que quieres, te podrían decir la verdad, entonces la sabrías, aunque tú estuvieras maniobrando precisamente para no descubrirla. En segundo lugar, si lo supieran, podrían denegarte lo que de verdad quieres, o incluso necesitas, y hacerte mucho más daño que si tus deseos más ocultos, y, por tanto, tus debilidades, siguieran en secreto. Lo que oculta la niebla es la negativa a identificar, a escuchar, las emociones y motivaciones a medida que aparecen, y la negativa a comunicártelas a ti mismo y a las personas cercanas a ti. El mal humor significa algo. Un estado de ansiedad o de tristeza significa algo, y probablemente no sea algo que te vaya a gustar descubrir. Cuando consigues articular una emoción que has albergado desde hace tiempo sin expresarla, lo más probable es que llores, un reconocimiento de vulnerabilidad y dolor, que también son sentimientos que no gustan a la gente, sobre todo cuando desconfía y está enfadada. Quien desea escarbar hacia lo más hondo del dolor, la tristeza y la culpa hasta que brotan las lágrimas. Y negarse a hacer caso a nuestros estados emocionales no es lo único que impide hacerles frente. Si tu esposa o tu marido, o quien quiera con que estés infelizmente involucrado en este momento, dice algo que se acerca demasiado a la dolorosa verdad, por ejemplo, es probable que puedas hacerle cerrar el pico con una observación aguda y denigrante, de modo que es factible que la hagas. En parte, es una prueba, a la persona a quien estás insultando le preocupan lo suficiente tú y tu sufrimiento como para salvar algunos obstáculos y desenterrar la cruda realidad. También es un método de defensa, lo cual es más evidente, si consigues ahuyentar a alguien de algo que tú mismo no quieres descubrir, te facilita la vida en el presente. Por desgracia, si ese método de defensa fructifica, también entraña una gran decepción, por lo común acompañada de una sensación de abandono, soledad y autoengaño. Con todo, tienes que seguir viviendo rodeado de otras personas, y ellas, de ti. Y tienes deseos y necesidades, aunque no los expreses o no estén claros. Y aún tienes motivos para perseguirlos, en esencia porque es imposible vivir sin deseos ni necesidades. ¿Cuál debe ser tu estrategia en esas condiciones? Muestra tu decepción siempre que alguien cercano a ti te aflija, permítete el lujo y el placer de estar resentido cuando te salga el tiro por la culata, asegúrate de estigmatizar con tu desaprobación a la persona que te haya atacado, oblígale a descubrir con la máxima dificultad posible qué ha hecho exactamente para decepcionarte, y, por último, deja que ande a tientas en la niebla que has generado a tu alrededor hasta que tropiece y se dé contra los puntiagudos bordes ocultos de tus preferencias y sueños no revelados. Y quizá estas respuestas también sean pruebas profundamente asociadas al miedo a confiar,
si de verdad me quisieras, atajarías los terribles elementos con los que me he parapetado para descubrir a mi yo real. Y tal vez incluso esas afirmaciones escondan algo, por más implícito que sea. Poner a prueba de alguna forma el compromiso puede ser útil. No todo se tiene que regalar. Pero hasta un enigma pequeño e innecesario se deja notar. Y aún tienes que vivir contigo mismo. A corto plazo, tal vez estés protegido de la revelación de tu insuficiencia porque te has negado a aclarar las cosas. Cada ideal es como un juez, después de todo, el juez que dice, no estás exhibiendo tu verdadero potencial. Sin ideales no hay juez. Pero el precio que se paga por ello es la falta de propósito. Es un precio alto. No tienes propósito. Entonces no tienes emociones positivas, porque casi todo lo que nos hace avanzar con las esperanzas intactas es la experiencia de acercarnos a algo que necesitamos y queremos con fervor. Y lo que es peor, sin propósito nos vence una ansiedad crónica y aplastante. Tener un propósito específico pone freno a lo que, en caso contrario, seguramente sería el caos intolerable de la posibilidad no explotada y el exceso de opciones. Si recalcas bien qué quieres y te comprometes a buscarlo, puede que no lo consigas. Pero si no lo recalcas, seguro que no lo conseguirás. Es imposible dar en el blanco si te niegas a ver. No puedes dar en el blanco si no apuntas. Y ambos casos entrañan un mismo peligro, no sacarás partido de apuntar, sino de fallar. No te beneficiarás del inevitable aprendizaje que se produce cuando las cosas salen mal. Para dar con la tecla, a menudo hay que intentar algo, fracasar, recalibrar, con el nuevo conocimiento generado penosamente por el fracaso, y luego volverlo a intentar y a fracasar, a menudo ad nauseam. Hay veces en que todo lo que has aprendido, imposible sin el fracaso, te hace ver que sería mejor apuntar tu ambición en otra dirección. No porque sea más fácil, ni porque te hayas rendido, ni porque te estés eludiendo, sino porque las vicisitudes de tu experiencia te han enseñado que no ibas a encontrar lo que buscabas en ese lugar concreto, o que eso no se podía conseguir del modo en que estabas intentando conseguirlo. Por tanto, ¿qué podrías o deberías hacer en vez de esconder cosas en la niebla? Admite tus sentimientos. Es algo peliagudo, no significa solo rendirse a ellos. Primero, nos da vergüenza abrigar, y aún más comunicar, sentimientos de ira o dolor, nos parecen poca cosa, debidos a la solitud, a la ansiedad por una posible nimiedad, o a los celos probablemente infundados. Admitir esos sentimientos es síntoma de la ignorancia, la insuficiencia y la vulnerabilidad. Segundo, es inquietante barajar la posibilidad de que tus sentimientos, por más abrumadores y convincentes que sean, carezcan de fundamento y, sin tú saberlo, te estén llevando por un mal camino. Es posible que hayas malinterpretado por completo la situación, por razones de las que sigues en gran medida sin ser consciente. Por estas razones, la confianza es vital, pero ha de ser una confianza madura y trágica. Una persona ingenua confía porque cree que las personas son en esencia, o incluso en su totalidad, dignas de confianza. Pero cualquier persona que ha vivido de verdad ha traicionado o ha sido traicionada. Alguien con experiencia sabe que las personas son capaces de engañar y están dispuestas a hacerlo. Comprenderlo te inculca un pesimismo relativamente justificado respecto a la naturaleza humana, personal y de otra clase, pero también abre la puerta a otro tipo de fe en la humanidad, una fe basada en el coraje, no en la ingenuidad. Confiaré en ti, te tenderé la mano, pese al riesgo de traición porque es posible sacar lo mejor de ti, y quizá de mí, a través de la confianza. Así que aceptaré un riesgo considerable por prestarme a cooperar y negociar. E incluso si llegas a traicionarme de una forma que no sea imposible de perdonar, y si asumimos, por ejemplo, que te disculpas un poco y muestras arrepentimiento, seguiré con la mano tendida. Y, en parte, lo haré contándote cómo me siento. Estas revelaciones viscerales necesitan cierta humildad. Uno no debería decir, últimamente me has estado ignorando, al menos no es lo ideal. Más bien, debería decir, me siento aislado, solo y herido.
Y no consigo quitarme de encima la sensación de que estos últimos meses no has estado tan atento conmigo como me habría gustado, o como nos convendría como pareja. Pero no estoy seguro de si me lo estoy imaginando todo porque estoy molesto, o si realmente me doy cuenta de lo que está pasando. La segunda frase transmite el mensaje, pero evita el tono acusador que tantas veces sirve como primera línea de defensa para una conversación seria y profunda. Y es muy posible que te equivoques respecto a lo que sucedió en realidad para sentirte como te sientes. Si te equivocas tienes que saberlo, porque no tiene sentido propagar errores que te causan dolor a ti y a otros y que interfieren con tu futuro. Es mejor averiguar la verdad, dispersar la niebla, y descubrir si los objetos afilados que temías que hubiera escondidos son reales o imaginarios. Siempre existe el peligro de que algunos sean reales. Pero es mejor verlos que mantenerlos ocultos por la niebla. Así, al menos, habrá veces en que puedas esquivar el peligro que te prestes a ver. Hechos y recuerdos. Los hechos, a medida que se nos presentan, no solo nos informan de por qué ocurren. Tampoco recordamos el pasado para dejar constancia objetiva de hechos y situaciones concretos y bien definidos. A fin de cuentas, esto segundo es imposible. Tal como argumentábamos en la regla 2, la información de nuestra experiencia es latente, como el oro en las menas. Se debe extraer y pulir con gran esfuerzo, a menudo colaborando con otras personas, antes de poder usarla para mejorar el presente y el futuro. Cuando utilizamos bien nuestro pasado es cuando nos ayuda a repetir experiencias deseables y a evitar las indeseadas. Queremos saber lo que pasó, pero ante todo queremos saber por qué. El por qué es sabiduría. El por qué nos permite no tropezar una y otra vez con la misma piedra y, si tenemos suerte, nos ayuda a reeditar nuestros éxitos. Extraer información útil de la experiencia es complicado. Es necesaria la más pura de las motivaciones, habría que mejorar las cosas, no empeorarlas, para hacerlo como es debido. Hay que estar dispuesto a afrontar el error de cara y a determinar en qué punto y por qué se produjo el desvío del camino recto. Hay que estar dispuesto a cambiar, lo cual casi siempre es indisociable de la decisión de dejar algo atrás, o alguien, o alguna idea. Así pues, la respuesta más simple e imaginable es apartar la mirada y negarse a pensar, al tiempo que se erigen impedimentos insalvables a la comunicación real. Por desgracia, a largo plazo esta ceguera deliberada envuelve la vida en oscuridad y niebla, la vuelve vacía, oculta, informe y confusa. Y a ti, te deja perplejo y pasmado. Todo esto es una concatenación extraña de lo psicológico y lo real, de lo subjetivo y lo objetivo. ¿Esto da miedo o el miedo lo tengo yo? ¿Es esto bonito o yo le estoy imprimiendo la idea de la belleza? Cuando me enojo con alguien, ¿es por algo que ha hecho o por mi falta de control? Este tipo de preguntas definen el estado de confusión en el que te encuentras siempre que se te cae el mundo encima. Ese estado puede tener un cariz objetivo, porque un derrumbamiento suele estar provocado por algo real, como una muerte, una enfermedad grave o el desempleo, pero también es algo subjetivo, relacionado con un estado de dolor, duda, confusión e incapacidad para elegir, o incluso para discernir, un camino hacia adelante. El fundamento del ser es sujeto y objeto al mismo tiempo, motivación, emoción y cosa material al unísono, antes de aclararse la percepción, antes de articularse el mundo. La esposa sigue siendo una incomprendida. El contexto de su discurso permanece inexplorado por miedo a lo que podría revelar esa exploración. No se puede describir la situación porque la palabra se abandona en un estado de ambigüedad e indefinición. Nuestras propias motivaciones personales empiezan adoptando una forma oculta y siguen de ese modo, porque no queremos saber qué nos proponemos. Churras y merinas se mezclan. El oro sigue en las garras del dragón, igual que la Virgen. La piedra filosofal continúa en la alcantarilla, sin ser descubierta, y la información escondida en el caos circular manda señales, pero sigue sin ser explorada. Esta omisión es el rechazo voluntario de la consciencia extendida. Al fin y al cabo, el camino al Santo Grial parte de lo más oscuro del bosque, y lo que necesitas sigue escondido donde menos te apetece buscar. Si vas acumulando desechos en el armario,
el día que menos te lo esperes la puerta se abrirá de par en par y todo lo que se haya ido amontonando dentro, y que haya crecido inexorablemente en la oscuridad, te sepultará. Y es posible que no tengas tiempo o energía suficiente en tu vida para afrontarlo, revisarlo, quedarte con lo que necesites y descartar el resto. Esto es lo que significa ser aplastado por el exceso de equipaje. Es el regreso de Tiamat, la gran diosa mesopotámica del caos, destructora de quienes no actúan como es debido. El mundo está lleno de peligros y obstáculos ocultos, y también de oportunidades. Ocultarlo todo en la niebla porque temes el peligro que podrías encontrar ahí te servirá de poco cuando el destino te obligue a lanzarte de cabeza contra lo que te has negado a ver. Si caes sobre ramas puntiagudas que te ensartan, si tropiezas con las rocas y abandonas santuarios a toda velocidad, al final dejarás de pensar que podrías haber despejado la bruma con la brillante luz de tu conciencia, si no la hubieras escondido debajo del celemín. Entonces acabarás maldiciendo al hombre, a la realidad y a Dios mismo por crear un laberinto tan impenetrable de escollos y barreras. La corrupción te tentará, pues cada vez te guiarás más por motivaciones oscuras e irreflexivas, gestadas por el fracaso, amplificadas por la frustración, lo cual culminará brutalmente en la idea rencorosa de que aquellos que han pecado contra ti están recibiendo de tu parte justo lo que merecen. Esta actitud y las acciones e inacciones que inevitablemente generará empobrecerán tu vida, tu comunidad, tu país y el mundo. A su vez, esto empobrecerá al propio ser, que es justo lo que desean tus motivaciones más oscuras e irreflexivas. Buscando y prestando atención meticulosamente, podrías inclinar la balanza lo suficiente del lado de la oportunidad, en vez del lado del obstáculo, para que valga mucho la pena vivir la vida pese a su fragilidad y sufrimiento. Si de verdad quisieras, tal vez recibirías, en caso de pedirlo. Si de verdad buscaras, tal vez encontrarías aquello que buscas. Si llamaras a la puerta con la verdadera intención de entrar, tal vez se abriría. Pero habrá momentos en tu vida en que tendrás que hacer acopio de todas tus fuerzas para hacer frente a lo que tienes delante, en vez de esconderte de una verdad terrible solo superada por la falsedad con que aspiras a sustituirla. No escondas en la niebla las cosas que no desees.